externo, solamente se lo vamos a hacer llegar a los varones que no alcanzaron a conectarse por alguna situación. Y bueno, para repaso también de nosotros. Entonces, pues vamos a hacer una oración para empezar, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos permite reunirnos como varones alrededor de tu palabra para poder entender tu deseo para con nosotros, Señor. Quizás nosotros no tenemos o no teníamos muy claro el deseo de nuestro corazón antes de integrarnos a este estudio, pero a través de tu palabra podemos entender que tu deseo, Señor, es que nosotros tenemos un corazón para contigo, un corazón de obediencia, un corazón que busca hacer tu voluntad. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, te pido tu bendición sobre sus familias y que lo que podamos estudiar en esta noche pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que podamos aplicarlo de manera práctica en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por cuestiones de señal, le voy a pedir a mi hermano Misael si me hace el favor de compartir la presentación que te mandé, Misa. Muy bien, estamos en la tercera entrega de este libro, que es Un hombre conforme al corazón de Dios. Avanzamos, por favor. En la primera entrega, bueno, ahorita vamos a ver un pequeño resumen, pero se trató de entender cuál era el deseo de Dios para con nosotros. Nosotros nos cuestionamos acerca de cuál era el deseo de nuestro propio corazón. Y decíamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede tener diferentes anhelos, diferentes expectativas en la vida, como tener una casa, formar una familia, tener un mejor coche, terminar una carrera, no sé, diferentes deseos en nuestro corazón. Pero veíamos con claridad que el deseo de Dios es que seamos unos hombres conforme a su corazón. Siguiente, por favor. En la primera sesión vimos algunos factores que impidan que seamos esos hombres que Dios busca. Y analizábamos, ¿verdad?, la situación de que Dios realmente, cuando Él está buscando una persona para cumplir su plan o para seguir avanzando con su plan y su propósito, Él no busca grupos de hombres, Él busca hombres de manera individual. Y veíamos algunos factores que impiden que seamos esos hombres que Dios está buscando. ¿Puedes avanzar, Misael? Preséntalos todos. Teníamos indolencia, pereza, baja autoestima, hasta ahí, pecado, ¿no? O sea, hasta pecado. Y veíamos que realmente pues todos vienen siendo pecados, ¿verdad? La indolencia es, no hago y no me importa lo que deje de hacer o lo que haga, no me importa el efecto que tenga, no me importa el impacto que tenga en las personas que me rodean o en mí mismo. Hablábamos de la pereza espiritual, ¿verdad? El no querer avanzar por simplemente, pues, no querer hacerlo. Nos da flojera, nos da pereza avanzar y poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Veíamos que la baja autoestima también puede ser un pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque veíamos claramente que si Jesús murió por ti, tú vales la vida de Dios. Entonces, eso de que no valgo nada, nadie me quiere, Dios te amó tanto que dio a su Hijo para que tú pudieras tener vida. Entonces, estos factores vamos a tratar de eliminarlos de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, avanzamos, por favor. ¿Qué busca Dios en nosotros? ¿Da un avance? ¿Busca perfección? Veíamos diferentes ejemplos en la Biblia donde encontrábamos que un Moisés fue un asesino, ¿no? Veíamos que Abraham fue un mentiroso y que también no se esperó a la voluntad de Dios. Veíamos pues al rey David cometiendo adulterio, haciendo matanzas de miles de personas, ¿verdad? En las guerras y aún desobedeciendo a Dios. Recuerdan lo del censo, ¿verdad? ¿Busca gente perfecta a Dios? Avanza al que sigue. Busca gente santa. ¿Recuerdan ustedes a Saulo? Saulo era el perseguidor acérrimo, ahí aguerrido de la iglesia, y pues para nada era santo, ¿no? Digo, a él le trajeron a sus pies las ropas de Esteban cuando lo apedrearon hasta morir. Y bueno, ¿a cuántos cristianos no llevaba? Él, bueno, se me fue aquí la luz. Los llevaba delante de las autoridades para que los castigaran, ¿no? Entonces, ¿cuál santidad, no?
¿Avanzamos? Buenas obras. Creo que esto es lo que más nos pega a todos, ¿no? A veces pensamos que porque nos portamos bien o hacemos cosas que podrían ser consideradas como buenas obras, como, no sé, darles de comer a los pobres, atender viudas, ayudar a los enfermos, etcétera. Eso es lo que busca Dios. ¿Avanzamos? No, la verdad es que veíamos que Dios no busca eso. Todo eso puede ser una consecuencia de lo que Dios busca en nosotros, pero no necesariamente eso es lo que busca Dios. ¿Avanzamos? Lo que Dios busca es un corazón que desee obedecerle. Y eso es lo que encontrábamos en Hechos, ¿verdad? Cuando se da testimonio de David como ese hombre con el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere. Avanzamos, por favor. Veíamos, ¿verdad? En nuestras primeras sesiones, ¿cuál era el deseo de nuestro corazón? ¿Quieres ser un buen marido? Avanzamos. ¿Quieres ser un buen padre? Avanzamos. ¿Te preocupas por tus compañeros de trabajo? ¿Eso es por su salvación, por su bienestar? Y la pregunta final que nos hacíamos es, ¿quieres que tu vida cuente? O sea, ¿quieres que tu vida realmente deje una huella en este mundo? ¿Quieres dejar huella en tus hermanos, en tus padres, en tus hijos, tu esposa, si es que los tienes? ¿Quieres que tu vida realmente tenga un impacto en los demás? Veíamos lo que teníamos que hacer para ello. ¿Avanzamos? Teníamos que decirle a Dios que queríamos crecer espiritualmente, porque de otra manera seríamos siempre bebés espirituales, no podríamos llegar a ser hombres, esos hombres que Dios necesita para impactar este mundo y para ayudar a otros a cambiar el destino eterno de sus almas. Avanzamos. Nuestra conclusión en la última sesión era precisamente esa. No podemos seguirnos quedando como bebés, dependiendo de un alimento espiritual que nos están dando en mamila, con todo respeto, ¿verdad? Ya no puse la diapositiva del osito, ¿verdad? Para que no se sintieran mal. Dios quiere hombres, no quiere bebés, ¿no? Entonces debemos desear y buscar de manera intencional el crecimiento espiritual. ¿A través de qué? Vamos a avanzar. De querer ser, primeramente, desear realmente querer ser un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y decíamos la sesión pasada, es mi deseo, es mi oración que todos deseemos ser esos varones que Dios necesita. Sí, avanza, por favor. Y veamos los pasos para crecer. Avanza todos, por favor. Hasta ahí. Entonces, veamos estos pasos para poder crecer, dedicar nuestra vida a Jesucristo. ¿Cómo? Pues obviamente aceptando la salvación del Señor y haciendo ese pacto con Él de creer en Él, confiar en Él y obedecerle. Lidiar con el pecado, no quedarnos atascados en el pecado, sino ponernos a cuenta cotidianamente para poder estar limpios de ese pecado y estar en comunión ininterrumpida con el Señor. Descartar la pereza espiritual, ser intencionales. Todos batallamos con eso. No queremos ir a la iglesia, no queremos leer, no queremos orar. Vence esa pereza y hazlo. Simplemente hazlo. Es que no tengo ganas de orar. Entonces, oro. Es que no tengo ganas de leer. Lee. Es tu carne que te está venciendo. No es el diablo. O sea, no le eches la culpa al diablo. Es tu carne. Eres tú que no quiere hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Decidir un método de crecimiento. Revisamos algunos métodos de crecimiento, pero básicamente todo redundaba en aprender a ser discípulo. Ser un discípulo y el último punto dice dedicar tu vida al crecimiento espiritual continuo. Tú no puedes pensar que ya lo sabes todo, que ya lo aprendiste todo y que no necesitas aprender más. Al contrario, el poder ser un discípulo de manera continua durante toda tu vida, en primer lugar te va a ayudar a ser humilde, a tener los pies sobre la tierra y saber que no lo sabes todo. ¿Por qué? Porque si lo supiéramos todo, pues obviamente no estaríamos en esta dimensión, ¿no? Yo le quiero avanzar aquí al PowerPoint, pero tú tienes el clic, Misa. Entonces, pues vamos con esa tercera entrega. Vamos, de alguna manera,
en estas sesiones anteriores hemos visto por lo menos una de esas marcas, y es de lo que estábamos hablando, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver las marcas de un varón conforme al corazón de Dios, y a lo mejor me voy a ir un poquito rápido para poder abarcarlas todas, pero al final, pues obviamente si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo vamos a poder exponer. Marcas de un varón conforme al corazón de Dios. Y vamos con la primera marca. La primera marca de un hombre conforme al corazón de Dios es conocer la palabra de Dios y buscar obedecerla. Avanza, por favor. Ok. Este es el versículo que hemos estado utilizando. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del rey David y del rey David es de quien se dio este testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Por esta simple razón. Quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, va a hacer mi voluntad. Es importante conocer la palabra de Dios. Yo conozco a muchos eruditos bíblicos que han pasado por nuestra iglesia. Sin embargo, al pasar el filtro o los filtros, ¿verdad? De mi pastor, siguieron su camino. ¿Por qué? Porque no tenían la actitud correcta. Podemos conocer la Biblia de pe a pa, de pasta a pasta, pero si no la obedecemos, ¿de qué nos sirve? Entonces es imperiosamente necesario que conozcas la palabra de Dios, pero que busques a toda costa el poder obedecerla, aplicarla en tu vida cotidiana. Esta es la primera marca de 5 que vamos a ver. Y vamos con la segunda marca. ¿Por qué pasamos tan rápido la primera marca? Porque de eso estuvimos hablando la sesión pasada, ¿ok? Estuvimos hablando del crecimiento espiritual, de buscar la manera de crecer, de no quedarnos como bebés y avanzar. Y no es porque todos los que estemos aquí seamos bebés, sino simplemente hacemos alusión a ello porque es importante que sigamos avanzando. Y no puedes vivir tampoco de glorias pasadas. Es que cuando yo era joven predicaba en todos los campos deportivos y yo iba a campamentos y yo era consejero y fui a viajes misioneros de corto plazo y de largo plazo y estudié en un instituto bíblico. Ay, perdón, yo he visto pasar tanta gente, de verdad, en mi vida de iglesia, hermanos, a los que se les financió su instituto bíblico, a los que se les preparó para misioneros y, ups, ¿están sirviendo en la iglesia? No. Me atrevo a decir que el 80% no lo está haciendo. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios, pero buscar obedecerla. Entonces, avanzamos. La segunda marca es muy importante. Ya nos vamos a ir sobre las siguientes marcas. La primera marca y la segunda marca son las indispensables, las básicas. ¿Por qué? Porque establecen tu comunión diaria, tu comunión cotidiana con Dios. El hecho de que Dios pueda hablarte y tú puedas hablar con Él, eso es lo que va a establecer una relación plena con tu Creador. Si tú no le hablas y si Él no te habla, o sea, si tú no lees tu Biblia y si tú no oras, simplemente no estás cumpliendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tengamos una relación con Él, una relación de amor, de confianza y de obediencia. Un corazón que ora. Dice Marcos 1:35, el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Realmente apartas un tiempo para orar específicamente? ¿O te levantas y dices, pues en nombre de Dios y vámonos? Comes y gracias Dios. Regresas y gracias Dios por el día. ¿Y bye? ¿Esa es tu vida de oración? Vamos a ver qué encontramos el día de hoy en cuanto a esta marca de un hombre conforme al corazón de Dios. Avanzamos. Dice un señor que se llama J. Oswald Sanders. Se apellida con la esposa de nuestro hermano Fernando. Dice aquí, dominar el arte de la oración. Déjenme mover aquí una ventanita que no se quiere mover. Ok, ya. No alcanzo a leer. Dominar el arte de la oración. Ay. ¿Lo puede? Ya. Sí, lo leo, si Por quieres. favor, sí. Dice, dominar el arte de la oración, como cualquier otro arte,
llevará tiempo y la cantidad de tiempo que le asignemos será la verdadera medida de nuestra concepción de su importancia. Ok, ahí está. Nada, se me estaba borrando ahí una palabra. Esto es, hermanos, recién predicábamos, ¿verdad? Acerca de la reciprocidad para con el Señor y acerca de lo que es la generosidad. Entonces, ¿cómo somos en cuanto a nuestro tiempo para con el Señor? ¿No? ¿Qué cantidad de tiempo tú le asignas a esa comunión tuya cotidiana con Dios? Entonces, lo que dice este señor Sanders es que dependiendo del tiempo que nosotros le asignemos a la oración, es de la forma en que vamos a evidenciar cuál es la importancia que tiene para nuestras vidas. Avanzamos. Tenemos diferentes ejemplos en la Biblia. Me hubiera gustado revisar los versículos, pero bueno, aquí los van a tener para que ustedes puedan consultar la presentación en el momento que ustedes gusten. Y tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de hombres que adoraban al Señor. Abraham, durante su vida, él construyó altares, invocó el nombre del Señor, ¿no? Invocó a Dios, lo adoraba, lo invocaba en oración. Moisés estaba constantemente de rodillas, pobre, o sea, tenía que estar orando todos los días por dirección, porque Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo contumaz y rebelde, ¿no? Entonces, él oraba por dirección. David oró pidiendo perdón por su toma de decisión. Bueno, en este caso, cuando el censo, ¿no? Cuando cuenta al pueblo, el Señor le dijo, ¿para qué lo cuentas? Y lo contó, y bueno, eso trajo una tragedia al pueblo de Israel. Adelante. Más ejemplos. Salomón, el grande de Israel, oró pidiendo sabiduría para poder juzgar a la nación correctamente. Avanzamos. Daniel hizo una oración de confesión por sí mismo y por su pueblo, pidiendo a Dios que devolviera a los judíos su tierra natal. Recuerdan, cautivos y el pueblo de Israel, todo idólatra, entonces ahí pidiendo perdón Daniel por ellos. Nehemías oró por la protección de Dios durante la reconstrucción del muro de Jerusalén. Avanzamos. Tantas cosas por las cuales orar, hermanos, y que vemos en la Biblia por qué cosas de veras podemos orar, ¿no? Los apóstoles oraron pidiendo guía después de la ascensión de Jesús, y entonces les fue dado el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Pablo oraba constantemente por todas y cada una de las iglesias donde había ministrado. Siempre decía, ¿no? Me acuerdo de ustedes en mis oraciones, ¿sí? Entonces, muchas cosas por las cuales orar, y nosotros no encontramos ese espacio, ese tiempo para poder dedicarlo a la oración, de poder comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con ese ser al que le decimos Señor, pero que no reconocemos su señorío sobre nosotros, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, si nosotros queremos ser como estos ejemplos que tenemos en la Biblia, como el ejemplo que nos puso el mismo Señor Jesús, ¿qué es lo que necesitamos para ser esos varones con un corazón conforme a Dios, que es un corazón que ora? ¿Avanzamos? Necesitamos en primer lugar no nada más decir, voy a orar 15 minutos, sino en qué momento del día voy a hacer esa oración. Necesitamos apartar tiempo para orar, hermanos. Dios quiere que seamos hombres de oración. Él quiere escucharnos. Así como a Él le gusta que nosotros lo escuchemos, también Él quiere escucharnos. Entonces, necesitamos poder apartar ese tiempo y definir un horario en el que nosotros podamos orar. Un tiempo que yo no les recomiendo es que oren en su cama antes de acostarse, antes de dormir. ¿Por qué? Porque se van a dormir orando o van a orar dormidos. Una de dos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un tiempo claro, específico, donde podemos estar conscientes y claros para poder orar. También tenemos que tener un lugar. No ores enfrente de la televisión, ¿no? No ores enfrente de tu computadora mientras estás en Facebook, ¿no? Tampoco ores cuando estás con tu teléfono revisando tus WhatsApp. No. O sea, un lugar donde tú dices, voy a estar en un lugar apartado, un lugar donde no va a llegar mi hijo a distraerme, donde no va a llegar mi hermana a decirme, oye, ya está el desayuno, donde no va a llegar mi esposa a decirme, oye, tiende la ropa. Entonces, tenemos, tenemos que ubicar un lugar en donde vamos a orar. ¿Avanzamos? Un patrón. ¿Qué es esto de un patrón?
Tenemos que tener un patrón de oración. El Señor nos dejó un modelo, Mateo 6, ¿no? También en Lucas encontramos ahí el modelo, pero es una oración modelo. Nosotros en nuestra experiencia de oración tenemos que desarrollar nuestro propio patrón. ¿Cómo vas a orar? Muchas veces nos dicen, no es que no sé orar. Bueno, ¿y cómo vamos a aprender a orar? La mayoría de las cosas que nosotros aprendemos a hacer en nuestra vida es a través de hacerlas. Entonces, ¿cómo aprendes a orar? Aprendes orando, ¿ok? Entonces tienes que orar y en base precisamente a todas estas oraciones que vimos de estos hombres de Dios, nosotros podemos tomar nuestro propio modelo y hacer nuestra propia estructura de oración, incluyendo todos los elementos. Si necesitas más información al respecto, pues obviamente me puedes preguntar y podemos tener un estudio más profundo acerca de lo que es la oración. Avanzamos. Estilo de vida. La oración tiene que ser un estilo de vida para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que buscar ese tiempo, ese lugar, ese patrón y aplicarlo en nuestra vida cotidianamente. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me equivoqué de cita, pero bueno, tenemos que estar orando de una manera continua porque esto es agradable para con Dios y tiene que formar parte de nuestro estilo de vida. Nosotros podemos estar orando en cualquier lugar, en cualquier hora, porque Dios es omnipresente. Y porque si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, es ese vínculo que tenemos de manera continua con Él que nos permite estar totalmente en comunión con Él todo el tiempo. Por supuesto que puedo orar en el carro, por supuesto que puedo orar en mi cama, por supuesto que puedo orar sentado, caminando, corriendo, por supuesto que lo puedo hacer, siempre y cuando encuentres la concentración para hacerlo. Yo no podría orar corriendo, ¿no? Porque me distraigo con todo lo que voy viendo, ¿no? Pero hay personas que lo hacen. Se llaman sus tarjetitas de oración, como el hermano Jim George. Dice, no pongo mis listas de oración ahí en una tarjetita y me voy a correr, pero seguramente corre en un lugar apartado donde no hay mucha gente, ¿no? No en un parque público en donde hay tantas cosas donde se puede distraer. Entonces, tenemos que, como varones, conforme al corazón de Dios, tener ese corazón que ora buscando el tiempo, el lugar, la estructura de nuestra oración de acuerdo a lo que enseña la Biblia y hacerlo parte de nuestra vida. Orar por todo, estar en comunicación constante con Dios. Esa es la segunda marca que quería mostrarles. Es en lo que, como les decía, vamos a abundar más. ¿Por qué? Porque con todos estos ejemplos y con toda esa necesidad, pues debemos tomarlo en cuenta para nuestras vidas, ¿no? El tiempo, patrón, el estilo de vida. Ahora, ¿cómo podemos empezar nosotros a desarrollar ese patrón de oración? No quieras después de esta reunión, ¿verdad? Empezar a decir, no, voy a orar 4 horas al día. No, 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 no. Empieza por el lugar en donde estás ahorita. ¿Sabes qué? Voy a orar 10 minutos al día y voy a apartar el lugar y voy a orar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Después, empieza a fijar tus prioridades. Ora por tu propio crecimiento espiritual primero, pídele al Señor fe, pídele al Señor sabiduría. Ahora, si estás casado y tienes hijos, bueno, en segundo lugar, empieza a orar por tu familia, por tus hermanos, por tus familiares. Y finalmente, pues, ora para que tú seas ese varón que Dios quiere que esté guiando a tu familia en oración también. Ora por tu familia, por tus relaciones familiares. Empieza a hacer listas de oración. En la reunión de oración siempre pues hacemos una lista, ¿verdad? De todas las peticiones y los agradecimientos que hacen, que comparten nuestros hermanos. Y nos lo llevamos para estar orando en la semana. Yo espero que estemos practicando esa oración, ¿verdad? Con esa lista que podemos tener, pero es una manera de poder hacerlo. Tener una lista de oración e ir viendo cómo el Señor se va manifestando a través de esa lista, ¿no? Si hay oraciones contestadas. También el Señor nos dice que podemos pedir sabiduría, ¿verdad? Para saber cómo orar, porque dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero es el Espíritu Santo, nuestro traductor, que lleva delante de Dios esas oraciones para que nosotros podamos compartirle a Dios, ¿verdad? Lo que
las inquietudes de nuestro corazón, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, pues ahí está. Eh, Va a ser muy importante que empieces a cosechar esas bendiciones, ¿verdad? De la oración contestada y que tú mismo empieces a experimentar en tu vida cómo el Señor actúa o cómo te responde en cada situación, ¿no? Entonces, queremos seguir a Dios con esa fuerza, con esa devoción. Queremos ser sus hombres, hombres de Dios, poder impactar o afectar la vida de los demás para bien, obviamente, como hacíamos nuestra exposición, ¿verdad? En cuanto a compartir el Evangelio, que es, pues, es ayudarles a otras personas a cambiar su destino eterno. O sea, es muy, muy importante. Entonces, si estás de acuerdo con esto, si tú quieres ser ese hombre de Dios, pues definitivamente necesitas orar. Estas marcas son vitales. El entender, conocer la palabra de Dios y el poder tener una vida de oración. Entonces, en resumen, pues hemos hablado de que el corazón de un varón, un corazón conforme a la voluntad de Dios, pues es un corazón que en primer lugar se salva, ¿no? Recibe la salvación de parte de Dios. Un corazón que es afable, que es moldeable por la palabra de Dios porque la busca obedecer. Y es un corazón que ora, ¿ok? Avanzamos, por favor. Vamos con una tercera marca de un hombre conforme al corazón de Dios. Es un corazón que alaba al Señor. ¿Avanzamos? Dios es espíritu y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Lo que dice este versículo. Un corazón que alaba. Esta definición, bueno, la puse yo, por eso le puse ahí HBR, pero es algo que todos sabemos. Alabar a Dios es la consecuencia lógica y resultante de vivir la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque si realmente percibes la presencia de Dios en tu vida, definitivamente tienes que alabarle a cada minuto. Le ponemos aquí que es la actitud recíproca a todas las manifestaciones de amor y cuidado de Dios por nuestras vidas y las vidas de los que amamos. Cada bendición que recibes en tu familia o a nivel personal es un motivo para alabar a Dios. Y dice la Escritura, cada mañana son nuevas sus misericordias. Avanzamos. ¿Cómo podemos practicar la presencia de Dios? ¿No? Porque tú puedes decir, no, pues es que yo no, ahí va algo importante, ¿no? O sea, tú puedes decir, es que yo no siento la presencia de Dios. Ups, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú no puedes basar tu experiencia de fe en lo que sientes, tampoco en lo que piensas. En diferentes predicaciones, ¿verdad? Lo hemos manifestado. Nuestra fe se basa en conocimiento, hermanos, en las cosas escritas. La salvación, el perdón, la redención, la justificación, todo se basa en las cosas escritas. Entonces, por eso le pusimos aquí, ¿cómo puedes practicar la presencia de Dios? ¿Cómo puedes experimentar la presencia de Dios en tu vida de una manera cotidiana? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues reconociendo precisamente la obra de Dios práctica, veraz en tu vida. No vamos a leer los pasajes, pero allí van a estar para que los puedas ver en el momento que tú gustes. También esta presentación de PowerPoint la pueden tener. No es, no está restringida, ¿no? Para nada. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos tener esta experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas? Meditando en su poder. Más de uno seguramente conoce este pasaje, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente, ubicándola en el contexto, pero efectivamente, cuando nosotros leemos lo que dice la Gran Comisión ahí en Mateo 28, eh, meditábamos recientemente en las frases, la primera frase y la última frase de la Gran Comisión, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de decirles que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, les aclara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y al final les dice, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor nos invite de su poder y nos dice, yo voy a estar ahí a tu lado si tú cumples mi voluntad. Avanzamos.
Memorizar salmos de alabanza. La Biblia está llena de alabanzas a Dios. Con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que te gusta la música cristiana contemporánea, probablemente, ¿no? Pero la Biblia está llena de alabanzas a Dios. Memoriza salmos de alabanza. Cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Entonces, los mejores cánticos espirituales están en la Biblia. Memoricemos salmos de alabanza y de esa manera nosotros podemos estarlos repasando para alabar a Dios. Dominar las promesas de Dios. Estos versículos hablan acerca de eso precisamente. Hay N promesas de parte de Dios para nuestras vidas. También es importante que las ubiquemos en nuestro contexto. Recuerden que la Biblia está escrita para 3 grupos de personas: para los judíos, para los gentiles y para el pueblo de Dios. Somos esos 3 grupos de personas. Y en el pueblo de Dios, obviamente, no hay judío ni griego, ¿verdad? Ahí todos somos iguales, porque formamos parte del reino de Dios. Maravíllate con la provisión de Dios. A veces es tan cotidiano el que podamos tener que comer, que vestir, que se nos olvida, hermanos, que Dios nos provee de todas esas cosas. Por eso nos pone aquí el hermano Jim George: maravíllate con la provisión de Dios. No te acostumbres a tener las cosas. Reconoce a Dios en cada cosa que recibes. Reflexiona sobre la presencia de Dios. ¿Cómo vas a poder reflexionar en ello? Pues obviamente en tu comunión cotidiana. ¿Cómo es la presencia de Dios? El Señor habita en la alabanza de su pueblo. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tantos pasajes que hablan acerca de la presencia de Dios en nosotros y en medio de su pueblo. Reflexiona sobre eso. ¿Cómo se está manifestando la presencia de Dios en tu vida? En conocimiento. No digas, ay, es que sentí como que ese airecito que me movió el fleco venía de parte de Dios, ¿no? No, no es así. El Señor es real y se manifiesta con cosas reales. Me van a decir, es que el viento es real, ¿no? Sí, sí, pero el Señor no se manifiesta así, con cosas tangibles, ¿verdad? Cosas evidentes. Magnifica la protección de Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios significa hacerlo ver grande, así grandioso, magnificente, extraordinario. Entonces, cada día que tú sales de tu casa y regresas en la noche, no sabes de todas las cosas que te guardó el Señor, porque hay muchas personas que no pudieron lograrlo el día de hoy. Entonces, por supuesto que todos los días el Señor te está protegiendo. Varón, varón conforme al corazón de Dios. Alaba a Dios por todo esto. De esta manera tú puedes practicar la presencia de Dios en tu vida y alabar al Señor por todo ello. El Señor es digno de alabanza. Amén. Avanzamos. La cuarta marca que vamos a ver el día de hoy: un corazón que adora. Pero no dijimos que alabanza. ¿Y cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Bueno, es lo que vamos a ver precisamente ahorita, porque dice aquí: Jehová, la habitación de tu casa he amado y en el lugar de la morada de tu gloria. Vamos a hablar de la adoración como el ejercicio colectivo, ¿verdad? Del pueblo de Dios, alabando al Señor y reconociéndole también. Pero vamos a avanzar. Esto dijo el señor Roosevelt, Theodore Roosevelt. Ya me mareé unas vueltecitas. ¿Lo leo? No, sí lo puedo leer. Puede adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, pero lo más probable es que no lo haga a menos que primero haya aprendido a adorarlo en algún lugar en particular y en algún momento en particular. ¿Ok? Un momento en particular y un lugar en particular. Lo mismo que hacemos con la oración, ¿no? El tener un lugar, el tener un tiempo preciso, apartado, reservado para la oración. Lo mismo sucede con la adoración. Avanzamos. Nosotros pensamos que está de más ir a la iglesia, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia si yo puedo adorar a Dios en mi casa? Si aquí puedo cantar alabanzas y puedo hacer tantas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos otro aspecto de lo que es la adoración y es el lado público, ¿no? Desde los inicios de la iglesia, los creyentes, ¿para qué se han reunido? Para adorar a Dios. ¿Cómo? Cantando, estudiando la palabra de Dios, celebrando la resurrección del Señor, anunciando su venida, ¿verdad? A través de la cena del Señor.
Y de hecho, el día en que la iglesia primitiva se reunió se llamó el primer día de la semana o el día del Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la adoración colectiva? ¿Por qué es importante la adoración pública? Porque el Señor nos habla, ¿verdad?, de una esposa, nos habla de la iglesia como ese cuerpo con el que quiere tener comunión y al que le ha hecho tantas promesas y con el que ha hecho su pacto. Entonces, vamos a ver aquí las razones por las cuales deberíamos participar en la adoración colectiva, en el culto colectivo, ¿no? La alabanza, pues podemos ver que es la forma de glorificarlo, ¿verdad? De manera verbal, de manera evidente, ¿no? Déjenme, por aquí tenía yo una frase que me gustó mucho. Dice el hermano Jim George, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que no tiene miedo de verbalizar su amor por Dios. ¿Qué tal? No tiene miedo de verbalizar su amor por Dios. Es un corazón que alaba a Dios. Muy bien, y la adoración, pues nos vamos al otro lado, ¿no? Lo que es el lado público. ¿Por qué participar de la adoración colectiva? Bueno, vamos. El primer punto dice, proporciona la única oportunidad durante la semana para que todo el rebaño escuche el corazón, la mente y la voz del pastor principal. Una autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros para guiarnos y para cuidarnos como ovejas en una iglesia local. ¿Avanzamos? Es el único día de la semana que el rebaño de Dios une sus corazones en una adoración unificada. Ese día todos juntos adoramos al Señor, le rendimos nuestro culto. Es una idea equivocada decir es que vamos al culto. No, no, no. Vas a rendir culto a Dios de una manera colectiva. Otra idea es que vas y consumes, ¿no? Consumes servicios, consumes cosas que te proporcionan en la iglesia, pero es una idea equivocada. Debes de llevar un corazón de adoración a Dios. Tú vas a rendir tu culto a Dios. Tercer punto, es el único momento durante la semana que el rebaño puede mezclar sus voces en alabanza a Dios. Podemos verbalizar juntos esas alabanzas al Señor. Avanzamos. Una cuarta razón, es el único momento durante la semana para unir nuestras manos para dar con sacrificio al Señor. Dar con sacrificio no significa por necesidad ni con tristeza, sino porque realmente no damos de lo que nos sobra, sino que hacemos, entre comillas, un sacrificio para darlo al Señor. Es el momento en el que damos a la obra del Señor. Avanzamos. También es la única oportunidad durante la semana en la que la congregación, tanto jóvenes como mayores, puede tener una experiencia compartida en común. Es hermoso ver a los niños corriendo ahí en la explanada de la iglesia, verlos jugando, verlos conviviendo con otras personas que creen lo mismo que ellos, ¿no? Y nos gozamos en ver a esos niños que son los niños del Señor, ¿no? Y con los jóvenes, con los adultos, compartiendo la enseñanza, compartiendo la comunión, el partimiento del pan, ¿verdad? Como dice la escritura. Entonces, es un lugar para tener también comunión, es una experiencia compartida de comunión. Avanzamos. Es el único momento durante la semana en que el cuerpo, en que el cuerpo grande, bueno, puede estar en condiciones de animarse, estimularse unos a otros, al amor y a las buenas obras. Sabemos qué es lo que dice la escritura, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Sino que estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, más aún cuando ves que aquel día se acerca. Y hoy en día encontramos mucho amarillismo, ¿verdad? En las redes sociales. No, que ya se va a acabar el mundo por enésima vez, ¿verdad? Ya se va a acabar y algo va a suceder, se nos va a estrellar un asteroide, no sé, va a venir una pandemia más fuerte, los Illuminati finalmente se pusieron de acuerdo, ya está el complot, ya está todo listo para exterminarnos, no sé. Hay tantas cosas, hermanos, pero en vez de que estemos pensando en ello, nosotros debemos buscar el seguir creciendo para ser esos varones que Dios quiere que sigamos impactando este mundo. Mientras haya un inconverso, nosotros tenemos que hacer en este mundo, tenemos que impactarlos, ¿verdad? Y la séptima es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, o algunos de ustedes no están casados, no tienen hijos, pero este punto es bien importante.
Su esposa e hijos necesitan estimulación espiritual tanto como tú. Por lo tanto, debes asumir el liderazgo en esta área vital. No es responsabilidad de su esposa hacer que suceda la asistencia a la iglesia. Es tu responsabilidad como esposo y padre y como líder espiritual, como sacerdote, te diría yo, de tu familia, ordenado por Dios. Dios te hace responsable de nutrir las necesidades espirituales de tu familia y la asistencia a la iglesia es una parte clave de ese cuidado. No se lo puedes delegar a nadie más. Es tu responsabilidad, varón conforme al corazón de Dios. Tanto tú como tu familia necesitan esa madurez espiritual de la que estamos hablando en este estudio. Avanzamos. Vamos a ver la quinta marca. Y que bueno, vamos bien en tiempo, me parece. Bueno, vamos a extender un poquitito nada más, pero vamos a reponer un poquito lo que nos tardamos. Entonces, la quinta marca de un hombre conforme al corazón de Dios es un corazón que sirve. Adelante. Dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Avanzamos. Un corazón que sirve. Esto lo dice el hermano Jim George. Como seres humanos carnales, nuestra tendencia natural egoísta, ¿verdad? Es ocuparnos primero de nuestras propias necesidades. Nos gusta asegurarnos de que haya suficiente tiempo para las cosas que queremos hacer, pero nada más tiempo, ¿verdad? Entonces, si nos sobra algo de tiempo o energía, podríamos estar dispuestos a usarlo para servir a otra persona. Y no es nada más nuestro tiempo, ¿no? También son las cosas materiales. Ah, si me sobra, les doy. Si me sobra, les coopero. Si me sobra, ofrendo. Si me sobra, pues participo para la construcción. Si me sobra, pues ayudo a un necesitado. Pero si no me sobra, no. Primero yo, primero mis necesidades. ¿Y en dónde está la bendición, hermano? Si estamos dando de lo que nos sobra. Tenemos una parábola por ahí, ¿verdad? Que nos habla al respecto. Con esa viuda que da sus dos blancas, que era lo único que tenía, ¿no? Mientras todos damos de lo que nos sobra. Avanzamos. Una lista también de grandes hombres reconocidos como siervos en la Biblia. Avanzamos. Nada más para nombrarlos. Dios habló de Abraham como su siervo. Génesis 26, 24. Josué también fue llamado el siervo del Señor en su muerte. David también fue llamado mi siervo de parte de Dios. El apóstol Pablo se refirió a sí mismo como un siervo de Dios. El que sigue. Y hasta ahí. El Señor Jesús dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Grandes hombres de Dios, hombres ricos, hombres poderosos, hombres con un reconocimiento importante dentro de la sociedad, Dios les llama a sus siervos, ¿no? Y el Señor Jesús, bueno, es el mayor ejemplo de servicio. Y si el Señor Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y si nosotros queremos ser iguales a Jesús, ¿cómo debería ser nuestro corazón? Debería ser un corazón de servicio, un corazón de siervo. ¿Avanzamos? Parafraseando a Filipenses 2 del 3 al 8. Estos puntos nos sirven para entender lo que significa el servir de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. En primer lugar, dice, no hagáis nada por ambición egoísta o por vanidad, sino considerar con humildad a los demás como mejores que nosotros. Para mí ese pasaje es la definición de la humildad desde el punto de vista bíblico. Si tú quieres ser humilde, entonces considera a todos los demás como superiores a ti. Simple y sencillo. En ese momento serás una persona humilde. El día que tú te comparas con alguien y te sientes o te haces mejor que esa persona, quien sea, y en el aspecto que sea, no estás siendo una persona humilde. ¿Avanzamos? Cada uno de ustedes debe mirar no solo a sus propios intereses, sino también a los intereses de los demás. El Señor Jesús resumió la ley en dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí el apóstol Pablo en Filipenses nos dice claramente
no solamente veas por tus intereses, sino también por los intereses de los demás. Y de esa manera cumplimos la ley, ¿verdad? Avanzamos. ¿Cuál debe ser tu actitud? Pues debe ser la misma que la de Cristo. Si quieres ser un varón conforme al corazón de Dios, debe ser imitador de Cristo. Avanzamos. ¿Cuál fue su actitud? Bueno, pues siendo Dios por naturaleza, él no consideró esa igualdad a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se hizo nada. Se humilló a ser un bebé, como nosotros lo fuimos en algún momento, dependientes de sus padres y que no se podía valer por sí mismo. Eso hizo Dios. Dice, tomó la naturaleza misma de un sirviente, siendo hecho a semejanza de los humanos. Creo que sigue. Y al ser encontrado en apariencia de hombre, dice, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este pasaje nos enseña precisamente el concepto, ¿verdad? En cuanto a cuál debe ser nuestra actitud de servicio hacia los demás, imitando la actitud de servicio de nuestro Señor Jesús. Avanzamos. Resumiendo, hoy encontramos nuestras 5 marcas de un varón conforme al corazón de Dios. Y de esa manera, pues vamos a terminar, ¿verdad? Esta primera sección, que es precisamente entender el deseo del corazón de Dios en cuanto a nosotros y que entendamos que nosotros podemos ser esos varones conforme al corazón de Dios si nosotros seguimos estas marcas, ¿verdad? Si buscamos tenerlas en nuestras vidas. ¿Avanza, Misa? En primer lugar, obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios para obedecerla. No para hacerme el que sé mucho, sino para hacerla. Y es una obediencia sin cuestionar. Es que yo quisiera someterme a las autoridades, pero es que el presidente es tan malo sin cuestionar. Orar, ¿cómo? Sin cesar. Orar de manera constante, continua, siempre. Orar sin cesar. Es la segunda marca. Alabar, ¿cómo? Constantemente, todo el tiempo, identificando la presencia de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás aquí, gracias porque llegué bien, y gracias porque tengo esto, gracias porque tengo el otro, gracias porque me protegiste, gracias porque finalmente mi hijo pasó año, ¿no? O sea, gracias por todo. Alabanza, alabanza reconociendo al Señor en nuestras vidas, esa experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Adorar, adorar de forma continua. Acostumbramos dejar de congregarnos, ¿no? Por eso el hermano Pablo, el apóstol Pablo nos escribe eso, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Ya le asigné la autoría de Hebreos a Pablo, está bien. Bueno, puedo ser Pedro, está bien, pero bueno, no vamos a discutir eso ahorita, ¿no? Muy bien. Entonces, de manera continua, congregándonos para todo lo que vimos, ¿verdad? Para todo lo que nos puede hacer. Y finalmente, servir incondicionalmente. 5 marcas, hermanos, 5 marcas que podemos encontrar en estos primeros capítulos del libro que estamos viendo con nuestro hermano Jim George, pero cosas que no son el hilo negro. El hermano Jim George no está inventando una teoría nueva, nada. Estas son las marcas, algunas marcas, ¿verdad? Que pueden de alguna manera identificar a un varón conforme al corazón de Dios. Y la pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Quieres ser un varón conforme al corazón de Dios? Obediencia, oración, alabanza, adoración y servicio. ¿Y los beneficios? Bueno, vimos muchos beneficios la sesión pasada, pero vamos a avanzar ahora. Con esto terminamos la exposición del día de hoy. Eh, Muy bien, pues sería todo de mi parte, hermanos. Gracias por tomarse este tiempo, por dar ese espacio, ¿verdad? El ser intencionales en buscar este tiempo para tener un estudio de la palabra de Dios y tener contacto con otros varones que estamos en la misma lucha que tú, en la misma batalla cotidianamente y que pues más adelante tendremos un espacio para poder convivir de otra manera, exponiendo nuestros testimonios y, ¿verdad? Conociéndonos un poquito más como varones en las diferentes actividades que nos desempeñamos. Les agradezco mucho su atención, su presencia
Y pues bueno, hermano, Manuel, ¿me ayudas a hacer una oración para terminar, por favor? Claro que sí, sin hacer excepción de Fernando García, bienvenido. Ah, no, ya le había dado la bienvenida a Fer. Sí. Ok, bueno. Sí, muchas gracias. Qué gusto, Fer, que te hayas gusto podido por conectar. acá. Sí, gracias. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a ser despedidos en oración. Nuestro buen Dios, muchas gracias, Padre bendito, por este tiempo de reforzar, aprender y motivarnos los unos a los otros, Señor, para poder, Señor, ser como tú quieres que seamos, dignos del llamado que tú hiciste a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos de conectarnos cada uno de nosotros, todos mis amados hermanos en los recuadros, y poder, pues Señor, pues este es un principio también, una acción de adorarte, Padre Santo, prestar atención a tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, que la podamos poner por obra, Señor, en nuestra vida. Así es que si hay debilidad de nuestra parte, Señor, ayúdanos, que claro que te necesitamos, siempre te necesitamos, pero Señor, yo confío y sé de antemano que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y conoces nuestras debilidades, Señor. Así que te ruego, Padre Santo, que nos fortalezcas para esos momentos, Señor, de pruebas, de luchas, Señor, de tribulación, para que salgamos avantes, airosos, Señor, en tu nombre, sabiendo de antemano que pues tú sustentas todas las cosas y en esas están nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo oro. Amén.